Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros que tenemos aquí. Tenemos un candado con una forma muy poco habitual, es un candado de bicicleta. Creo que además de lo que veis puede llevar aquí una especie de sierga o de cadena. Aquí hay un cierre que actúa también con la llave estaría aquí. Esto va montado en la bici, atornillado a la bici y este arco bloquea la rueda trasera, creo que es. Vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenéis, salta con mucha fuerza hasta aquí arriba. Hay que abrir para poder cerrar y retiene la llave. Si está abierto no se puede sacar la llave. Es un sistema bueno para que no nos dejemos la llave puesta. El candado es un AXA modelo Defender y este candado me lo envía mi amigo Elmer desde Holanda. Muchísimas gracias, Elmer. Te lo agradezco de veras. Me envió un paquete que pudisteis ver en mi canal con un montón de cerraduras a mi apartado postal y te lo agradezco muchísimo. Son los que dan vida a mi canal. Aquí tenéis el espíritu de la comunidad de Ganzuado compartiendo cerraduras y conocimientos y herramientas, compartiéndolo todo. Muy bien, pues según me comenta Elmer, no ha visto este candado ganzuado en YouTube y me invita a ver si podemos ganzuarlo y subir la apertura. Lo he ganzuado un par de veces, es exigente, los sliders siempre me resultan difíciles, orientarme, tocarlos con precisión, pero yo creo que lo podemos conseguir. Dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos la apertura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado, creo que este puede ser un buen ángulo. No es sencillo porque es un candado muy grande, queda muy alto, pero bueno, aquí lo tenéis, funciona perfecto. Lo volvemos a cerrar, ahí está cerrado. Os muestro la llave. Es difícil saber dónde hay slider, dónde no. Yo creo que son 4 sliders arriba y 4 abajo, pero no estoy seguro. 3 seguro. Yo creo que son 4 y 4. No es fácil orientarse, realmente no me preocupo mucho de si estoy tocando el primero, el segundo o cuál. Simplemente lo que hago es ganzuar lo que me voy encontrando. Voy a utilizar este tensor, es un tensor muy flexible, no lo utilizo por la forma que tiene, lo utilizo porque es el que mejor me encaja en el bocallave. Si fuese rígido, sin este twist, pues para mí sería mejor, me permitiría controlar mejor la tensión, pero tiene esta forma y lo vamos a utilizar así. Lo voy a colocar en la parte superior y haré tensión en sentido horario. Y para ganzuar voy a utilizar dos ganzúas. Voy a utilizar primero un gancho, este gancho de Loloc Tools, el Teardrop, un diseño de Tipene que va fantástico, me da mucho tacto. Voy a ir tocando no los labios que tocan directamente a la llave, sino las chapas. Cada slider es una chapa prácticamente rectangular. Voy a ir tocándolas y metiéndolas hacia abajo y hacia arriba, cada una de las dos filas. Probablemente de esa manera no sea capaz de colocar los que se desplazan más abajo o más arriba, y voy a tener que utilizar esta otra ganzúa, una ganzúa específica para slider que me da muchísimo tacto. Aquí sí toco directamente las narices que tocan en la regata de la llave, las que entran por aquí, y me da mucho tacto. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. La clave está en la tensión muy leve para conseguir la apertura. Primero un clic, estoy tocando los inferiores, segundo un clic, tercero un clic. Vamos a ver, hay un hueco muy grande y luego hay una muy atrás. Ahí está. Primero, segundo, y yo no sé si en ese hueco no hay o es tan corta que no llego a tocarla. 4, vamos con los de arriba. Ahí ha hecho un clic. Vamos con el siguiente, pide ahí un buen clic. Siguiente. No, ese debe de ser uno de los inferiores.
Ahí el siguiente. Ahí da un muy buen avance. Ese es el último de los superiores, no, el penúltimo. El último lo estoy tocando aquí ahora. Parece estar colocado. Cuando están colocados quedan con una ligera capacidad de movimiento. Vamos a ver, ese es el primero. Vamos a repasar, segundo, tercero, un clic. Cuarto. No es una apertura, haciéndolo así, slider a slider, con cuidado, disfrutándolo. No es sencillo porque es difícil saber cuándo estás tocando una guarda, cuándo un slider. Ahí está, este parece que está bien. Y sobre todo, si te das cuenta cuando tocas algo, si pertenece al mecanismo o es una guarda. Lo que no sabes es si te estás dejando algo de tocar. Y yo creo que ahí está la clave de la apertura. Tensión muy leve. La tensión muy leve va a hacer que se muevan los sliders fácilmente, pero a su vez te va a quitar todo el feedback. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahí estamos. Y este de aquí. Y no dan más señal. Voy a pasar a este, voy a tocar directamente los elementos del slider que interactúan ahí. He hecho un clic con la llave y me da mucho tacto. Ahí hay uno que parece que está colocado. Ahora aquí sí es aún más difícil saber si estoy tocando los superiores o los inferiores, porque están quedando todos más o menos centrados. Han ido todos en mayor o menor medida hacia el centro del boca llave y tengo que tantearlos hacia arriba y hacia abajo para ver si tienen holgura y si se quieren mover y hacia dónde. Ahí he tocado uno de los del fondo, probablemente sea el tercero de alguno de ellos, y he conseguido que gire, he conseguido la apertura. Vais a ver aparecer por aquí, vamos a ver si puedo alejarme más. No, voy a intentar alejar esto. Ahí, giro, plas, y salta. Lo tendríamos abierto. Ahí gira muy poco y ahora tengo que tener la precaución de volver a cerrarlo antes de... Ahí está, porque si no, no se puede cerrar. Y en este caso no tengo metida la llave. Si se quedase abierto y volviese el cilindro, no sé qué sucedería. Y no voy a hacer la prueba. Ahí está, como veis funciona. Voy a recolocar la cámara ahora para que podáis verlo cuando lo quite del aprieto. Como veis ya el aprieto de por sí es muy alto y al colocarle un candado tan grande pues hay problemas para ubicar todo el conjunto. Bueno, vamos a hacer así. Esta es una posición mucho más normal. AXA Defender de slider. Si te pega esto al abrir te hace daño. Hay que girar para abrir para poder moverlo. Un muelle muy fuerte. Ahí está. AXA Defender. Creo que 8 slider, una cerradura muy interesante. Ahí lo veis, la llave no es reversible. Que me envió Elmer. Muchísimas gracias, Elmer. De verdad que te lo agradezco. Según me comenta, cree que no hay ninguno más subido en internet, en YouTube. Seguramente es porque son poco comunes, no es una apertura excesivamente difícil, pero sí que ha sido muy interesante. Los sliders siempre se salen de lo normal para mí y me exigen mucho. Muchas gracias, Elmer, y para todos vosotros espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.